Bueno, ¿alguien salió, cierto? Esperamos. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Obviamente Criptoplaza, como siempre, por ser la casa del ecosistema cripto, tenernos todos acá, facilitarnos el espacio y las cámaras, etcétera. Yo les voy a contar un poquito, esto es el evento, la agenda del evento. Voy a dar una introducción de qué es GBA, también para los que no conocen muy bien el tema de los security tokens, les voy a contar un poco de qué son estos tokens, cómo son diferentes de los utility tokens o tokens de utilidad que vimos ese auge en 2016 y 2017 de las ICOs. Y después ya José García nos va a contar un poco de un proyecto real que está estructurando de security tokens, y vamos a tener a Jorge de Securitize y Alejandro de EcoFunding, que esos sí son los expertos del tema, esos sí son los que nos van a dar toda la información que ustedes quieran sobre el tema. Entonces vamos a tener una pequeña mesa, no de debate, pero de conversatorio, digamos, para que puedan hacer sus preguntas. Entonces, contándoles brevemente qué es GBA. GBA es Government Blockchain Association. No, el término blockchain no es únicamente restringido a blockchains, porque como la mayoría de ustedes debe saber, no hay un consenso en la industria de qué es blockchain. Entonces aquí vamos a hablar, cuando hablamos de blockchain, es todas las DLTs, todas las bases de datos distribuidas. Y la idea es conectar personas del gobierno con la academia, con la industria, con expertos, con técnicos, para que entre todos pues se pueda buscar mecanismos y herramientas que permitan tener un gobierno más transparente, más eficiente y que nos ofrezca mejores servicios a los ciudadanos. Entonces esta organización empieza en Estados Unidos, hoy en día tenemos más de 100 capítulos alrededor del mundo, con más de 10.000 miembros. Hacemos eventos mensuales como este. El próximo evento va a ser martes 17 de diciembre, va a ser acá en Criptoplaza, va a ser sobre blockchain e impacto social. La idea es que todos los meses los eventos sean distintos. El mes pasado, por ejemplo, fue blockchain y para votación, o DLTs para votación. El mes anterior fue blockchain para cadenas de suministro, y así va cambiando cada mes para ver todas las distintas posibilidades que esta tecnología nos presenta. Si quieren ver, yo supongo que la mayoría ya están en el grupo de Meetup, porque si no, no estarían acá. Tenemos nuestro Twitter, y voy a esperar un segundo que hay alguien escaneando el QR. Y para hacerse miembros de esta organización tenemos un descuento hasta el 31 de diciembre, donde si utilizan el código SPAIN en esta página, tienen el 50% de descuento. ¿Qué beneficios trae ser miembro de esta organización? Pues básicamente es ser miembro de un network de 10.000 o más de 10.000 profesionales que están en la industria, que ustedes pueden acceder relativamente fácil. Hay como como una especie de LinkedIn interno para comunicarse fácilmente con cualquier persona que quieran acceder. Adicionalmente, nosotros hacemos, además de los eventos mensuales, también damos unas capacitaciones que los miembros obviamente tienen un acceso prioritario, y adicionalmente también tienen unos descuentos. Hay invitaciones a congresos, a eventos que solo podrían acceder los miembros, y pues hay una serie de beneficios que les podrán consultar en la página. Y ya entrando en materia, algunos antes de empezar la reunión me decían, bueno, no, yo quiero aprender todo este tema de los ICOs y las STOs, y a veces se meten como en el mismo balde, como si fueran cosas similares, y para mí la verdad son muy distintas. Son cosas que, a pesar de que ambas utilizan la tecnología blockchain para existir, y en ambas se habla de tokens, son cosas completamente distintas. Entonces les voy a explicar primero qué son estos utility tokens, o estos tokens de utilidad. Para que un token para que sea un token categorizado como utility token, este token debe tener una utilidad dentro de un ecosistema. Y yo por eso pongo las fichas de casino acá. No es porque al comprar uno de estos yo esté apostando, que puede ser, pero es porque las fichas de casino tienen una utilidad dentro de un ecosistema. Yo compro unas fichas de casino, cambio mi dinero fiat por fichas. Utilizo estas fichas dentro del casino, o sea, tienen la utilidad de que me permiten apostar. Yo no podría apostar con mi dinero fiat. Si yo voy a una mesa de un casino y pongo mi dinero fiat, me lo devuelven. Entonces tiene la utilidad de que me permite jugar en el casino, y después yo puedo cambiarlas otra vez por dinero. O si alguien las quisiera comprar, pues se las puedo vender a esa persona si hubiera un mercado secundario por estos tokens. De forma similar, por ejemplo, podemos ver un club.
Yo tengo un club donde emito unos tokens y el token tiene la utilidad de que le permite a la gente acceder al club. Entonces ahí claramente estos tokens tienen una utilidad. Como estos hay muchos proyectos que tienen distintas utilidades, por ejemplo, acceder a poder computacional en la nube, acceder a una nube, pues poder tener storage, almacenamiento digital en la nube, y todo esto se paga con un token, que precisamente la utilidad de ese token es, dependiendo pues del servicio, es acceder a ese servicio. Los tokens de seguridad, como los llaman algunos, o security tokens, son mucho más parecidos a los títulos valores tradicionales, son más parecidos a las acciones, a los bonos, a participaciones en fondos o a flujos de caja. Estos tokens se diferencian mucho de los utility porque no necesariamente tienen que tener una utilidad y se pueden utilizar como mecanismo de inversión. Yo, por ejemplo, podría crear un token de seguridad, adelante, o un security token que represente una participación en una empresa. Y aquí la utilidad no es nada distinto que esperar la valorización de la empresa o de la valorización del token, porque la empresa le está yendo bien, está cogiendo más mercado y pues va a generar unos flujos de caja para los inversionistas, y porque tiene unos dividendos. Asimismo, por ejemplo, yo podría invertir un security token en un bono que tiene unos intereses que yo voy a recibir como inversionista. Entonces estos vehículos, estos security tokens, son mucho más vehículos de inversión que simplemente. La diferencia con los títulos valores tradicionales es que en vez de estar representados en una base de datos central donde hay un custodio que dice quién tiene qué, y que si por ejemplo yo vendo mis acciones tengo que ir al custodio, o el custodio más bien hace el cambio, dice Juan Pablo ya no tiene sus acciones, ahora las tiene Alejandro. Entonces, en vez de tener esa cuenta en un depósito central, en una persona, en un ordenador central que dice quién tiene qué, aquí esa información está en la blockchain, o sea, están múltiples ordenadores en distintos pues, bloques de esta blockchain. Entonces, haciendo esta pequeña introducción de qué son los security tokens, les quería mostrar también, hay una nueva página que se llama securitytokencap.io, para los que no la conocían. Esto es similar a coinmarketcap.com, y lista algunos de los security tokens que existen hoy en día. Obviamente no están todos porque este es un mercado muy incipiente, mientras que con ICOs o con emitiendo tokens de utilidad se han recaudado más de 20 billones, o sea, más de 20.000 millones de dólares en los últimos 2 años. Con security tokens todavía creo que no llegamos ni a los 100 millones. Sí, tenemos en cuenta como más o menos los tokens que están acá. Ahora más adelante pues los que sí son expertos en el tema nos irán contando. Entonces, esta es como una introducción, bienvenidos. Ahora José nos va a presentar un poco su proyecto de Real Fund. Este micrófono no aumenta la voz, es para la cámara. A ver, te vas poniendo esto mientras yo pongo tu presentación. De espaldas ya me cuesta, pero del revés. ¿Qué fue lo que dice acá? Listo, arreglado. Ahora ponerlo en pantalla completo. Eso puede estar en vivo. Enter full screen, la última. Sí. Gracias. Y ahora te repito. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Yo me llamo José García Caballero. Yo he trabajado toda mi vida en el sector inmobiliario. Yo he sido... Adelante. Buenas. Hola, llegáis a tiempo. He sido promotor inmobiliario.
Y de lo que yo sé realmente es de inmuebles y asuntos de inmuebles. Cuando conocí Bitcoin y aplicaciones que podría tener blockchain, que se inventó para crear el Bitcoin, pues lógicamente intenté buscarle algún sentido dentro de los problemas que puede haber dentro del sector que yo conozco, ¿no? Al final, esto tiene que ver mucho. ¿Esto tiene puntero láser? No, ¿verdad? Sí, pero no se ve en la pantalla. Ah, vale, no importa. Tiene que ver mucho con no solo con blockchain, sino que blockchain al final es una capa que le vamos a poner a tecnologías o técnicas que ya se conocen, como son el crowdfunding, el crowdlending, pero al poniéndole una capa de blockchain vamos a conseguir algunas características que no se consiguen de otra manera, ¿vale? Bueno, el equipo ahora mismo se ha ampliado, no está Enrique Aznar, que también residente de aquí de Criptoplaza, y esta presentación es antigua, con lo cual menos mal que no está, porque si no se enfadaría conmigo. Nos han ayudado mucho Miguel y Javier, también residentes de aquí, y nos siguen ayudando, con lo cual los incluyo en la presentación. Y básicamente voy a hablar de esta segunda fase, que al final se trata de hacer security tokens, como nos ha explicado Juan Carlos, offerings, es decir, emisión de security tokens para cada proyecto inmobiliario que vamos a intentar financiar, ¿de acuerdo? Todo esto pues son cosas pues, para financiar la empresa y una idea que tengo para el futuro, pero que no viene al caso hoy. Bueno, si partimos del principio, pues tenemos Bob y Alice, ¿no? Siempre los mismos, el sujeto. Este es un inversor, pequeño inversor, un retail. Y este es un pequeño emprendedor o promotor inmobiliario. Entonces el mercado tiene algunos problemas. El mercado tiene barreras de entrada porque los inmuebles pues, son activos muy caros y tú quieres invertir en una casa, pues o tienes mucha pasta o no puedes invertir. Altos costes de intermediación de networking, falta de información y transparencia, en fin. ¿Cómo se solucionan? Pues con distintas cosas. Algunas cosas ya están siendo solucionadas mediante crowdfunding, crowdlending, otras se podrían solucionar con la utilización de smart contracts y otras también mejorando la información y la confianza. En el fondo tenemos una plataforma de crowdfunding o crowdlending que aunque veáis ahí un wallet de MetaMask, esto digamos que es para una demo que tenemos hecha, que funciona con un smart contract, está deployado en Ropsten, en la testnet de Ethereum, pero nunca saldría jamás en la plataforma que vería el usuario, porque al final no tiene por qué saber qué está corriendo por debajo. Digamos que haríamos una STO por proyecto. Hay un MVP, funciona, MVP demo, prototipo. Usaríamos DAI en principio, estamos barajando otras alternativas para evitar volatilidad mientras está recolectando el dinero, porque no podemos estar pendientes de si sube o baja la cotización. Y tenemos el proyecto pues, publicado aquí, se puede echar un vistazo. Para mí, digamos que lo más importante que tiene meter una capa de blockchain, que tiene tokenizar un préstamo entre un promotor inmobiliario y unas personas, el mayor valor, tiene más valores, pero el mayor valor añadido que le da con respecto a una plataforma al uso de crowdfunding o crowdlending es que le inyectaremos en algún momento. Ahora mismo he visto esa página y la verdad es que no había movimiento, no son páginas planas sin movimiento, sin liquidez, pero bueno, todo llegará, ¿no? Le inyectaremos mucha liquidez porque al ser un token, la representación digital de un título valor de un activo real, que es una deuda sobre un proyecto inmobiliario que tiene ojo, caras, etcétera, poder transmitirlo en una plataforma global y multilateral, pues va a permitir que muchos agentes entren y salgan del negocio en el futuro, cosa que hoy no se puede hacer, o es más difícil al menos. Tienen que ser plataformas internas, en fin, hay bastantes más limitaciones. El proyecto funciona, pues es un proyecto de crowdfunding, necesito 100.000 euros y lo van a financiar pues distintas personas que van a aportar en la divisa que sea el dinero a una escrow account, a una cuenta escrow donde se va a intentar conseguir los 100.000 DAI.
o dólares, me da igual. Al final de lo que se trata es que sean 100.000 dólares, porque al pintor o al notario se le paga con dólares o con euros, sino con Ether o con Bitcoin, hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues se consigue financiar el proyecto, y entonces al final pues el dinero va al promotor. Nosotros nos quedaremos, esto es un ejemplo, no son cifras reales, con una comisión por la gestión, y cada uno de los inversores va a recibir sus security tokens, ¿de acuerdo? Que son la representación de la propiedad, de la fracción de la deuda del proyecto inmobiliario, ¿de acuerdo? Hay que pagar intereses, pues se van a pagar un 0,5% mensualmente, pues se inyectará dinero en el smart contract que irá distribuyendo la participación en la parte que corresponda a cada uno de los inversores. Esto es un negocio como los de toda la vida. Esto es un préstamo para poner en marcha un proyecto inmobiliario. Lo que pasa es que tiene algunas características técnicas que hacen que unos procesos mejoren. Supongamos que a los 30 meses este señor vende el apartamento y devuelve el dinero. Pues muy bien, se ha ganado 20.000 euros, porque lo ha vendido en 120.000, y devuelve los 100.000. Esto era un préstamo a tipo fijo. La gente recupera su dinero, ha estado cobrando durante 30 meses unos intereses y recupera su dinero. ¿Cómo? Pues uno recupera en DAI, porque lo tenía así, otro lo quiere en dólares, porque no sabe manejar. Ya haremos que lo reciba en la moneda cada uno que elija. Bueno, los mercados inmobiliarios, estas son unas cifras que he encontrado, pero luego encuentro otras, pero todas son trillonarias, con lo cual yo sinceramente no sé cuántos son 8,5 trillones de dólares, pero es mucha pasta, ¿no? Con lo cual digamos que pegarle un pequeño mordisquito a cualquier mercado de este tamaño, pues siempre será mucho dinero, ¿no? Las tendencias, además, por mucho que se hablan de burbujas y tal, bueno, siempre han existido las burbujas y los ciclos en el sector inmobiliario, siempre. Al final, las tendencias, sobre todo, como siempre en Asia, son al alza y son brutales, ¿no? Y bueno, y si alguien quiere invertir, pues el momento es ahora. Y nada más, esto es todo. Gracias. Invertir en el proyecto. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Invertir en el proyecto. Invertir en el proyecto. De momento no hemos lanzado ninguna STO todavía. ¿Alguna pregunta? ¿Tienes alguna previsión de Sí, una consulta. ¿Cómo es que, de dónde sale el pago de los intereses? ¿De dónde sale? Los intereses de ahí por un fondo. Vale, vamos a ver. Esto ha sido un ejemplo muy rápido que he querido contaros, pero tampoco quiero aburriros. Pero cada proyecto inmobiliario puede ser muy diferente. Vamos a suponer uno que sea uno típico, por ejemplo, de una plataforma como Housers, que un señor compra un apartamento, lo reforma, lo pone en alquiler y espera un poco de tiempo porque cree que va a revalorizarse. ¿De dónde salen los intereses? Pues del alquiler que está cobrando ese señor por el apartamento. Él cobra un alquiler y paga intereses. Y si no cobra el alquiler, pues tendrá que buscar el dinero porque ha firmado un contrato de préstamo. Al final, esto no vale para nada si no hay un buen producto inmobiliario detrás. Esto no es un negocio en sí, esto es una manera de mejorar los negocios, hacerlos más rentables, que tengan menos fricción y que haya más liquidez. Pero si no hay un buen proyecto inmobiliario detrás, todo esto es papel mojado. ¿Tú que tenías una pregunta? Preguntaba simplemente qué estado estabais, si tenéis alguna previsión. Perdón, es que estoy... ¿El estado de cuándo la previsión has dicho que todavía no? Bueno, pues yo hace un par de meses me lancé y dije que antes de fin de año, pero ahora te digo que en el primer semestre de 2020 lanzaremos la primera STO. ¿Nos podrías contar un poquito la ronda, el precio ¿De inversión? de lo que estáis levantando? Vale, estamos en una fase totalmente pre-seed. Hasta ahora todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a pulmón. FFF, yo mismo con mi turismo. Entonces, en este momento estamos en negociaciones con una blockchain que se llama Eternity, que lo conocéis, porque ellos quieren invertir en proyectos que puedan ser casos de uso de su tecnología. Y en este momento pues, estamos negociando con ellos. Tenemos una carta, una LOI, una carta de intenciones de un pequeño business angel de Murcia que está dispuesto a invertir también en el proyecto. ¿Cuál es un pre-money? 500.000 euros. ¿Y estás buscando una ronda de? Y estamos buscando una ronda de unos 250.000 euros. O sea, ¿vale? El 50%. No, menos del 50. No, eso sea claro. No sería el 50%. El 33. Eso es. Yo tengo
unas cuantas preguntas, pero no sé si esperarme al final porque... Pues no, dímelas ahora porque me tengo que ir antes de que acabe, porque tengo que coger un tren. Vale. ¿Ventajas que le ves con respecto a housers o privadores? ¿Eso es una pregunta? Sí. Vale. Los tokens podrán ser listados y podrán ser tradeados en mercados secundarios, cosa que housers no puede hacer. Pero el problema que tienes es que el activo subyacente es un edificio o es una vivienda, con lo cual, por definición, no van a ser mercados en los que haya millones de títulos y millones de inversores. Al mercado le va a costar coger tracción y liquidez, indudablemente, pero bueno, este es el reto. Y además el activo subyacente es un préstamo, no es un inmueble. Y vas a tener que emitir un token por proyecto. O sea, será el token, una STO por proyecto. Una STO con tokens distintos. Correcto. Dan valores nominales distintos. Sí. Plazos distintos, vencimientos distintos, tipos de interés distintos. Correcto. Vale, ahí, bueno, yo no soy experto, pero ahí el problema que veo es que la liquidez no va a haber profundidad de mercado, hay que necesitar a un market maker que puede costar bastante caro. Normalmente los proyectos inmobiliarios, la ventaja fundamental que tiene el acreedor es la hipoteca. La hipoteca que se inscribe en el registro de la propiedad y que nuestro registro de la propiedad, por desgracia, no es muy flexible. Aquí los prestamistas va a ser como en house. Vale, en cualquier inversión financiera tenemos el riesgo, rentabilidad y liquidez, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cuánto quieres cobrar por un préstamo con hipoteca? Bueno, pero no, donde voy a estar lo siguiente: el inversor tiene que ser un inversor que esté dispuesto a asumir riesgos, porque al final, en una promoción donde hay 300 prestamistas, puede haber un default, claro que puede, corres un riesgo. Aún así, haremos unas perspectivas due diligence, tanto del promotor como del proyecto, para intentar que sea lo más fiable posible. Pero al final, si yo estoy pidiendo prestado y yo firmo un contrato, pues podrán venir contra mí, contra mis bienes y contra todo lo demás. Intentaremos que no se nos cuele ninguno, pero efectivamente no va a haber ni garantías personales ni hipotecas, porque creemos que pierde el sentido de esto. Tiene que ser un inversor con cierta apetencia por el riesgo. La última ya para mí. No, oye, no hay problema. Yo chapó por vosotros por haber lanzado este proyecto que avala ya más gente como vosotros en España. ¿O vais a tener que ser PFP con la CNMV para poder hacer intermediación? No sé si podemos editarlo. No, vamos a coger al 2 y 43 y a la circular que publicó la CNMV, cuando fue en octubre o noviembre del 2018 o septiembre, en la que si tú cumples unos límites, no más de 5 millones, no más de 150 inversores no acreditados, en fin, hay una serie de requisitos por los cuales el emisor de la deuda no tiene por qué someterse a la ley 5/2015, ¿no? Que es 2015. Y no tiene por qué emitir un folleto en el sentido de que tenga que ser aprobado por la CNMV, sino que sí que se pide la intervención de una ESI o de una EAFI que valide de alguna manera que el white paper o el prospecto, el folleto que se va a emitir del STO tiene sentido y no es una PFP. Pero hay muchas sinergias entre PFPs y esto, porque al final esto es poner una capa encima de una PFP. Es decir, esto digo que preferiría no hacerlo porque sé que cuesta tiempo, dinero y tal, y tengo prisa, pero porque me hago mayor, pero por lo demás no tenemos por qué. Hemos estado reunidos en la CNMV y nos han dicho clarísimamente que cumpliendo todas esas condiciones no hay por qué tener licencia. Yo conocía algo que no teníais que emitir folleto, pero el PFP lo acabo de aprender. Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, una consulta. Tú has mencionado que cada propiedad que va a tener en alquiler va a ser un token, pero, o sea, va a haber, corrígeme si es que me equivoco, ¿va a haber tantos tokens como tantas propiedades se tengan en inversión? No. Tantos tokens como, por ejemplo, euros tenga el préstamo que se le va a dar al promotor que hace un proyecto inmobiliario. Por ejemplo, un señor quiere 500.000 euros para poner en marcha un proyecto. Pues una opción sería emitir 500.000 tokens de valor 1 euro, que representa 1 euro de deuda que tiene el promotor con cada uno de los prestamistas. O sea, pero sobre un proyecto. Sobre un proyecto. Serán tokens que serán fungibles entre sí, pero no fungibles con otros proyectos. Y una consulta, ¿por qué no? Por ejemplo, yo lo veo como un fondo de inversión
Ya, pero eso es otra cosa. Ahora, de hecho, aquí los expertos, que son estos señores más que yo al final soy inmobiliario. Ahí es mi consulta, ¿por qué no es? O sea, hay un token por proyecto, porque hay un solo token que representa el fondo que tú tienes y tiene derecho sobre todos los proyectos que vas a... Vale, esa es una segunda vuelta de tuerca muy interesante, pero yo prefiero ir paso a paso. Entonces prefiero conseguir hacer una STO o varias STOs que representen cada uno su única emisión de tokens en cada uno de los proyectos, y indudablemente en el futuro habrá manera de paquetizar, crear tokens sindicados o un token que represente una media de valores. Es decir, la imaginación es el límite realmente aquí, ¿no? Pero yo, en fin, vengo del mundo analógico y me gusta ir andando así sobre suelos con los que se pueda pisar, y hasta ahora, aunque me he imaginado cosas como esa, de momento prefiero no ponerlas encima de la mesa. ¿Más preguntas? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, José. Bueno, y ahora voy a invitar a Jorge y Alejandro para que nos cuenten. Sí, con sillas, nos sentamos aquí. Es que la organización, vamos, como quieran. O sea, si quieren, yo creo que me hago en la mitad para poder compartir el micrófono de lado a lado. Sí, claro. Ahí alcanza, perfecto. Bueno, la primera pregunta es casi que evidente, y es, bueno, que por favor se introduzcan, quiénes son ustedes, los proyectos que representan. Si quieres empecemos por Alejandro. Bueno, para el que no me conozca, mi nombre es Alejandro Gómez de la Cruz, uno de los fundadores de Ecofunding, y básicamente nos dedicamos a tokenizar, en este caso, activos financieros, ¿no? Ya han hecho la diferencia entre lo que es un utility y un security, y básicamente nosotros intervenimos principalmente tanto en la parte de onboarding y tecnológica de todo el proceso de emisión. Con tecnológica me refiero también a la parte de smart contracts, y luego a toda la parte legal para poder estructurar toda esta operativa. Aunque no haya en la mayoría de casos que necesitan una aprobación de CNMV, sí que hace falta pues preparar una serie de documentos de oferta, un contrato para la compra de los tokens, etcétera, y toda esa parte del proceso pues lo hacemos también, y todo esto integrado en un flujo dentro de una sola plataforma. Muy bien. Hola, pues bueno, yo soy Jorge Serna, soy el responsable de producto global de Securitize. Securitize es una empresa con sede en San Francisco, pero desparramada globalmente, porque tenemos sedes en Israel, aquí una pequeña en Madrid, en CryptoPlaza, y también en San Francisco, y somos una plataforma en marca blanca que lo que facilita es la emisión de tokens representativos de digital securities, de activos financieros, y la gestión de todo el ciclo de vida, desde la emisión al mantenimiento de las relaciones con inversores, gestión de tabla de capitalización, derechos, listado en mercados secundarios, etcétera, de este tipo de activos sobre blockchain. Muy bien. Bueno, ahora les voy a hacer un reto. Vamos a ver si logramos identificar entre ustedes dos 8 beneficios de tokenizar activos en vez de en vez de emitir títulos valores tradicionales, y lo vamos a hacer uno por uno para que no haya injusticias, para hacerlo un poquito distinto. Vamos a empezar esta vez por Jorge. A ver, ¿cuál es el principal beneficio que le ves a tokenizar activos financieros? Desde mi punto de vista, el fundamental es el que podemos mantener el cumplimiento regulatorio embebido en los smart contracts de los tokens, simplificar el cumplimiento regulatorio. Automatizarlo, que quede todo en el código. Correcto. Bien. Yo voy a decir un punto que además tiene su parte buena y la mala, porque se habla de que el security token sirve para dar liquidez. Yo siempre matizo con potencial liquidez, porque para que algo sea líquido tiene que tener oferta y tiene que tener demanda. ¿En qué sentido es potencial? Gracias a que, bueno, por estas tecnologías de las que estamos hablando, la transmisión de punto a punto de un token es básicamente replicable, no como la de una criptomoneda, es de wallet a wallet. Más allá de que haya que cumplir normativamente con una serie de factores, potencia mucho la liquidez el hecho de que se hable un mismo lenguaje para poder hacer herramientas como exchange, ya sean centralizados o descentralizados, para mover los tokens, o poner herramientas encima de la. Ok, entonces tenemos la liquidez también es otro beneficio. ¿Qué más podemos ver?
La gestión de tabla de capitalización en tiempo real por parte de los emisores, el poder saber en todo momento quiénes son los propietarios de sus tokens y responder de ello tanto a nivel de las obligaciones que tienen con los inversores como con los reguladores. Claro, y eso es un beneficio para inversionistas, para la misma compañía, para más bien para el emisor. Para los inversores puede ser una ventaja en el sentido en que las eficiencias que vaya a tener el emisor en todo ese proceso de alguna manera van a acabar trasladándose a sus inversores. Pero en este caso es una ventaja para el que emite los tokens más que para el que los vaya a comprar. Okay. A ver si llegamos a 8. Está difícil. Se pueden automatizar bastantes tareas. Yo siempre pongo ejemplo la misma, ¿no? Automatizar un reparto de dividendos. Si pensamos una empresa que tiene una cantidad muy grande de inversores y el flujograma bancario que hay por detrás de un reparto de dividendos donde intervienen infinidad de entidades financieras, auditorías, etcétera, resulta tecnológicamente, luego otro tema es la parte legal, que también hay muchas cosas que suplir, automatizar un reparto de dividendos pues a golpe de clip y con unos costes no gratuitos, pero que residualmente tienden a cero, ¿no? Y como esta tarea, otras tantas como votación, etcétera. Muy bien, sigamos a 4. Sí. Otra ventaja fundamental es el poder facilitar los intercambios personales, que es una derivada quizá de la liquidez, pero hoy en día sobre todo para títulos que representan participaciones en empresas no listadas públicamente, en principio dos particulares pueden realizar un intercambio, pero el proceso es una cosa que suele llevar semanas porque implica ponerse en comunicación con el emisor, que revise las identidades de las dos personas involucradas, identificar que esa transmisión puede hacer el registro en los libros de registro correspondientes. Cuando están representados mediante security tokens es tan fácil como mandar tokens de un wallet a otro, y ya el propio smart contract se encarga de hacer todo ese tipo de verificaciones, y un proceso que habitualmente toma, ya digo, semanas, se convierte en un proceso que toma segundos. Okay. Hay otro punto, en mi opinión, que va en línea con lo que acaba de decir, que es, además de los intercambios bilaterales, el tema de cómo afecta esto a los mercados secundarios. Esto es una ventaja que a día de hoy no se ve tan bien, porque es una tecnología pues que está en periodo de crecimiento y especialmente en desarrollo normativo. Pero si pensamos en cómo funcionan los mercados secundarios a día de hoy, desde pues BME y todos los agentes que intervienen, esas bolsas y mercados me refería, y todos los agentes que intervienen, por ejemplo, el ejemplo que siempre pongo de para qué sirve Iberclear, que es básicamente quien se dedica a compensar créditos dentro de una casa de bolsa como puede ser BME, esta cadena de intermediación, por ejemplo, en el caso de un exchange descentralizado, se puede ver totalmente eliminada. ¿Qué ocurre? Digo que no es una ventaja tan grande a día de hoy porque hay mucho choque regulatorio con el que afrontar todavía, pero en definitiva el hecho de poder automatizar la compensación de una partida y una contrapartida en un mercado es bastante más sencilla desde un punto de vista tecnológico. Falta solventar la pata legal, que ya la Unión Europea pues tiene un approach por un sitio, la SEC lo tiene por otro, pero en definitiva todos van en la misma dirección. A día de hoy se están intentando encajar la cuadratura del círculo para que con la normativa actual se pueda hacer, pero no me cabe duda, y yo casi que me corto un brazo, no en plazo, pero sí es lo que va a ocurrir, que va a haber normativa adaptada para que esto sea mucho más sencillo, ¿no? Bueno, después hablamos de plazos. Otra cuestión que se puede hacer es que participar mediante este tipo de tokens con servicios y con capacidades adicionales del ecosistema de smart contracts que existe en blockchain, en servicios de finanzas descentralizadas, etcétera. El hecho de que tú puedas, por ejemplo, mediante smart contracts, construir que tú, registrando a tu nombre una wallet, pero una wallet que sea un smart contract que tenga determinadas operaciones automatizadas, puede convertir en que tú puedas tener un contrato que automáticamente esté vendiendo tus tokens a un determinado precio o comprando tokens a un determinado precio de forma completamente descentralizada y gestionada de forma automática. Eso puede dar lugar a una serie de innovaciones con respecto al mercado de activos financieros que a día de hoy yo creo que probablemente no nos podemos ni imaginar. Sí, yo no había contemplado el tema de DeFi con security tokens y definitivamente hay un abanico de oportunidades muy grande. Sí, incluso no solo DeFi, sino también yendo a tareas mucho más sencillas, es decir, la emisión de valores, la puesta en cotización de valores y tal, era una cuestión que estaba pues reservada a casas de bolsa, agencias de valores, sociedades de valores, etcétera. Sin embargo, la programabilidad y la facilidad que tiene todo este asunto está haciendo que pequeños agentes que antes ni se habrían planteado competir en este segmento, pues como nosotros, entre otros, ¿no?, estemos empezando a hacerlo. Es decir, si antiguamente se planteaba hacer una emisión para cualquier tipo de entidad, pues el tipo de intermediario y las barreras que había, no solo tecnológicas, que era un software reservado para muy pocos, porque además
cuando vemos la normativa relativa a valores, el problema no está en la normativa genérica, está en las circulares internas que tienen las grandes casas de bolsa, que casi se comportan como reguladores cuando son entidades privadas y nadie tiene acceso a todo eso. Hemos roto un poco con todo eso y estamos haciendo que pequeños agentes puedan participar y competir aquí, y está pasando en blockchain y en el resto de la banca, ¿no? Bueno, muy bien, ¿no? Llegamos a 8, sí, ya a 8. Yo estaba ya sudando. Bueno, yo voy a dar la ñapa, la 9. Negociación 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. No necesito que la bolsa esté abierta, puede ser un día festivo, después de las 6 de la tarde, a las 2 de la mañana, a cualquier hora yo puedo transferir estos activos, cosa que es distinto con acciones o bonos tradicionales. Bueno, ya vimos los beneficios, creo que son claros y son muchos. ¿Por qué no nos cuentan un poco cuáles son los principales retos que ustedes ven para que esta tecnología se empiece a utilizar y esta nueva metodología de levantar recursos o de mecanismo de inversión se empiece a utilizar más? Empecemos por acá. Yo principalmente veo dos, el tecnológico y el legal. Me voy a centrar más en el legal, que es el que más me atañe a mí. Básicamente hay un reto temporal, porque como decía, a mí no me cabe duda en qué dirección está yendo prácticamente todo, quitando China, ¿no? Como siempre. Pero bueno, ya vemos un poco la línea de lo que está haciendo la Unión Europea, lo que está ocurriendo en la SEC, y básicamente vamos en la dirección de que esto tenga cabida dentro de la normativa. Hay estados que han optado por intentar hacer una interpretación extensa o amplia de la regulación que hay para poder hacer todo esto, y hay estados que se están posicionando con crear regulaciones propias, todo con sus pros y sus contras, ¿no? Sin embargo, creo que la parte de emisión está prácticamente resuelta y no hay mucho más que debatir, salvo las excepciones. Donde hay un reto enorme es en la regulación en tema de mercados secundarios. Yo siempre pido a todo el mundo que haga una reflexión, porque cuando se habla de finanzas, se piensa que las finanzas que conocemos hoy llevan toda la vida, y antes han puesto aquí, bueno, lo has puesto tú, los títulos valor que antes se hacían en papel, ¿no? Eso es un título al portador. De ahí se pasó a la notación en cuenta, y el salto cualitativo, pero también el reto regulatorio que hubo de, oye, no, ya no tienes un título en la mano, sino que a ver, alguien que lleve una lista de tus nombres en su propia base de datos, y buscaremos herramientas para compensar créditos en la base de datos de todo el mundo, fue un reto muy grande y en su momento tenía todo el sentido. Pues está ocurriendo exactamente lo mismo. Aparece una tecnología que está diciendo, oye, podemos tener bases de datos comunes, sin embargo, que cada uno sea custodio de sus propias funciones, que cada uno tenga que hacer lo que le toque en la cadena. Entonces yo siempre digo a la gente que trate en la normativa no tanto de acogerse a todo el articulado, sino a las exposiciones de motivos. El mayor ejemplo que pongo siempre es el de blanqueo, ¿no? Es decir, oye, la normativa de blanqueo está hecha de una forma, pero si encontramos una mejor de cumplir, la ley puede adaptarse. Lo importante es que el fundamento de la ley es que no se blanquee dinero y no se financie el terrorismo. Si encontramos formas más eficientes de hacerlo, mejor. Pues en mercados pasa exactamente igual. Entonces yo creo que el reto va a estar un poco ahí de ese tira y afloja regulatorio. Okay. Yo comparto el reto regulatorio, y luego creo que también el que tenemos ahora día es que la liquidez sigue siendo todavía una promesa. Hay una limitación regulatoria a la hora de mercados secundarios, por ejemplo, en Europa. En Estados Unidos sí que han empezado a surgir mercados regulados que son capaces de operar con este tipo de activos, de security tokens, y de hecho en la web que estabas poniendo pues mencionan las exchanges que están a día de hoy listando y negociando este tipo de valores en Estados Unidos, pero es cierto que la liquidez todavía es pequeña. La gran apertura a inversores y que realmente se dinamice este mercado es una promesa que yo creo que la tecnología va a facilitar, pero que por un lado la incertidumbre regulatoria, por otro lado ciertos aspectos de experiencia de usuario, y por otro lado el tipo de activos que se están listando a día de hoy, que todavía son en general activos más, digamos, exóticos, pues porque son los que se han acercado más al mundo de los security tokens, están haciendo que eso todavía a día de hoy sea una promesa que va en buen camino de cumplirse, pero que todavía no ha llegado ahí. Ok, muy bien. Bueno, hablamos también un poco de liquidez y que no se está viendo mucho. ¿Quiénes son los inversionistas que van a invertir en security tokens en un principio? Porque lo que yo veo es que el inversionista cripto está esperando 100x, 1000x, y estos títulos no van a dar ese retorno. Pero el inversionista tradicional que está acostumbrado a invertir en acciones o bonos, security tokens todavía le parece muy cripto. Entonces no veo muy bien dónde está la mezcla. ¿Es una mezcla de ambos o dónde está? ¿Quién es el inversionista en este tipo de títulos? Son ambos. Es decir, yo creo que al espacio han llegado inicialmente también muchos inversores de cripto, pero en algunas ocasiones con expectativa
Yo creo que uno de los grandes descubrimientos es que se pensaba si las STOs eran las nuevas ICOs, se ha visto que no. O sea, las STOs, bueno, para los que han perdido dinero afortunadamente, para algunos desafortunadamente, depende de qué parte de la cancha juegues. Pero sí que es cierto que al final con las STOs lo que se está proporcionando es eficiencias, acceso a mercados globales, lo que estamos diciendo, el potencial de negociación 24/7, es decir, mejorar sustancialmente determinados modelos, pero sobre la negociación de activos financieros clásicos. No es un tipo totalmente nuevo de activos, es decir, los security tokens es eficiencia sobre activos financieros tradicionales, no es una nueva forma de economía. Entonces, el tipo de rendimiento que se puede esperar en este tipo de activos es similar a los activos tradicionales, mejorado por el premium que van a ofrecer esta tecnología por liquidez adicional, mayores eficiencias, mejores mecanismos de distribución. Es decir, es una mejora sustancial, pero sobre una base, sobre unos activos existentes. Entonces, los inversores que han venido con las expectativas del mundo cripto, pues quizás están encontrando que es una cosa distinta. Sí que hay más inversores tradicionales que lo que están viendo es un cierto interés a estar expuesto a este tipo de cuestiones, pero se están encontrando con la barrera de que la experiencia de uso es muy cripto. Entonces te encuentras con un poquito esas dos dimensiones. Y yo creo que la clave está en los inversores institucionales, no los inversores cripto ni inversores tradicionales de retail, sino el que empiecen a tener inversores institucionales entradas, porque eso primero va a poder dar mayor exposición a inversores de retail de manera indirecta, y luego además va a favorecer que alcance una escala la industria que favorezca la entrada directa de retail con más peso. Okay. Parto prácticamente todo lo que se ha dicho. También veo un pequeño problema, y es que como es un tema muy cripto todavía a nivel tecnológico y una barrera de entrada muy fuertes que no me cabe duda que se van a ir superando, como pasó en Internet al principio, ¿no? Esto ha traído también que no solo el tipo de inversor que está viniendo aquí sea un inversor cripto, sino que el que está acudiendo a lanzar STOs, y gracias a Dios esto está cambiando, también eran el mismo perfil de empresa que antes hacía una ICO. ¿Qué ocurre? Que si hablamos de un security, que ya no estamos hablando de una cosa que puede hacer 1000X o 100X o las X que le queramos poner, pero bueno, más de 2 dígitos, genera mucha frustración, porque al final, si tenemos un producto que lo que va a dar es un porcentaje sobre el dividendo, un bono a renta fija, un bono a renta variable, no encajan esas expectativas unas con otras. Entonces creo que está muy desalineado del proyecto que está saliendo. ¿Por qué? Porque si queremos que esto llegue a retail, efectivamente, si no hay al menos una cantidad de institucionales que hagan una due diligence por uno mismo, decir, oye, pues si hay un fondo que está invirtiendo en esto, tendrá gente que ha leído y ha invertido en esto y por eso ha metido su dinero. Un retail no puede hacer esa due diligence, por un lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que veo muy desalineado que están llegando muchos proyectos sobre el papel. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. El que haya invertido en una startup verá que, como no diversifiques una barbaridad o tengas un ojo clínico tremendo, es imposible hacer rentabilidad. Entonces yo creo, y ya está pasando, empieza a haber una tendencia de otro tipo de proyectos que están acudiendo aquí. Un proyecto que tiene un cash flow sano, que puede pagar un bono a renta fija o un poco variable, pero que te puede pagar de alguna forma así, y que el inversor pueda ver una rentabilidad periódica con mucho riesgo, nadie lo niega, pero que con un poco menos de diversificación puede hacer algo de rentabilidad más visible, hace más atractivo que entre más gente. Entonces, como decimos, hay barrera de entrada tecnológica, de la tipología de proyectos que salen al mercado, y una falta de institucionales, que en parte también es una barrera tecnológica. Faltan herramientas de custodia, faltan herramientas para que el institucional entre de forma cómoda, y hay incertidumbre jurídica que poco a poco se va resolviendo. Perfecto. Cuando hablamos de los retos de los STOs, ambos mencionaron el tema regulatorio. Hay países que han hecho algunos avances, como en el caso, yo trabajé en Gibraltar con la bolsa blockchain y la bolsa de valores de Gibraltar. ¿Es necesario que haya una regulación específica para security tokens o se puede aplicar la regulación existente para títulos valores? Esa pregunta es mucho más compleja de lo que parece, porque bueno, en primer lugar, una cosa que la gente tiende a no ver muchas veces es que uno que emite no solo está regulado en el país en el que está emitiendo, también está regulado en el país donde está comercializando. Entonces, eso hace que el juego, pues que el problema o que la respuesta se diversifique, pues en lo que dice cada estado. Tenemos jurisdicciones como Estados Unidos, donde las políticas en general, no solo de finanzas, son muy cerradas a que, bueno, no me toques a los americanos, que ahí generan un ecosistema interno, y otros países que dicen, oye, quiero que todo el mundo venga aquí o haga cosas desde aquí. Entonces muchas veces choca en conflicto qué puedo hacer en cada país y desde dentro. Yo sí que veo que Europa, aunque va lento, tiene un punto de ventaja, y es el tema de la armonización normativa, el hecho de que las directivas
con más o menos acierto se vayan transponiendo de forma relativamente homogénea en cada Estado miembro, pero el problema está multiplicado por lo que diga cada Estado. No hay una respuesta común. Pues hay países que están más abiertos a montar la alfombra roja, ¿no? Los Crypto Valleys, los Zugen, o Gibraltar, etcétera, Malta y tal, y luego países pues que van más con pies de plomo. Al final esto es una cosa que, como en todo, como pasa en el juego, etcétera, se empieza por el offshore, países que tienen más libertad para regular y acaba llegando pues un poco a todo el mundo. Incluso España, que siempre había sido el país antijuego, por ejemplo, está ya empezando a flexibilizar la normativa fiscal para las pérdidas. Se han dado cuenta que hay negocio y las normativas poco a poco se van adaptando. Hay países que van más lentos y países que van más rápido. Sí, fundamentalmente estoy de acuerdo. La única cuestión es que yo creo que si lo que se intenta es esperar a que el regulador deje un campo de juego claro, las cosas no van a ocurrir, porque el regulador lo que intenta es regular en función también de la actividad que ve. Entonces, cualquier movimiento tiene que partir de asumir que la regulación actual aplica y que lo que tienes que hacer es interpretarla de una manera que tiene sentido para las características tecnológicas. No decir que no aplica porque la tecnología es nueva, ese es un camino por el que te la vas a dar, pero sí el hacer una interpretación, porque al final la ley es interpretable, razonable, aplicada a esas cuestiones, y el regulador lo que está es abierto a, sobre todo, en el fondo lo que hay que pensar es, se puede estar de acuerdo en desacuerdo con las políticas o en su planteamiento, pero en el es proteger a los inversores y proteger al mercado. Entonces, las medidas que en ocasiones parecen draconianas, que están limitando el acceso a determinados inversores y demás, pues se pueden interpretar de una determinada forma paternalista o distinta, pero en el fondo su fin último es intentar pues que no se le estafe a la gente. Entonces, si tú lo que intentas es hacer una solución en la que intentas evitar que ocurra eso y tomas cierta responsabilidad, vas a tener más facilidades. Nosotros en particular en Securities en Estados Unidos estamos regulados porque nos hemos registrado en la SEC, en la Securities and Exchange Commission, como transfer agent, que tiene unos determinados roles a la hora de mantener la lista de inversores para una determinada emisión, responsabilidad con la parte de distribución de dividendos, una serie de responsabilidades que nosotros en nuestro registro y en las conversaciones que tenemos con el SEC le decimos, y nosotros lo estamos haciendo utilizando tecnología blockchain, para mantener esta información. Y la SEC nos está diciendo, sí, me parece muy bien que estés utilizando blockchain, pero el responsable eres tú. Tú eres la entidad regulada, tú estás tomando la responsabilidad de esto. Y si ven que hay empresas y hay actividades que están tomando esa responsabilidad y aplicando la tecnología de manera clara y transparente de cara a los reguladores, eso es lo que realmente hace que se abran las cosas y que se empiecen a hacer regulaciones más específicas que favorezcan que crezca mucho más la industria. Ok. Teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que los reguladores te dicen, oiga, bueno, la responsabilidad al final es de ustedes. ¿No es muy riesgoso empezar a utilizar blockchains que son prácticamente startups, que en algunos casos la gente podría argumentar que pueden ser considerados como incluso pruebas de concepto o experimentos que se están haciendo? Y conectado a eso es, bueno, ¿con qué blockchains trabajan ustedes? ¿En qué blockchains se pueden emitir estos títulos? Nosotros estamos trabajando en múltiples blockchain. Los tokens que tenemos emitidos a día de hoy han sido todos en Ethereum, pero estamos también trabajando y a punto de hacer emisiones en Tailandia sobre Tezos, y hemos anunciado también recientemente que vamos a emitir una serie de tokens sobre Algorand. O sea que sí que estamos trabajando en múltiples blockchain. Es cierto que en el fondo nosotros a la hora de elegir la blockchain que tenemos que hacer lo hacemos con una decisión consciente. Por un lado, tiene que tener en cuenta el mercado, tiene que haber una cierta demanda. Nosotros no estamos soportando blockchains por soportar, sino que tiene que venir de la demanda de un emisor que considera que emitir en esta blockchain tiene algún sentido y va a encontrar un mercado. Y adicionalmente aquí hay un cierto ecosistema. Y ahí sí que hay un equilibrio entre el ecosistema existente y el que tenemos que, pues, trabajando en ciertas blockchains, impulsar. El ecosistema que tienes ahora mismo en Ethereum, por muy
todavía árido que pueda ser para un usuario final, pero la disponibilidad de wallets, la disponibilidad de exchanges, la disponibilidad de alternativas para interactuar con smart contracts que tienes en Ethereum no tiene nada que ver con la que te encuentras, por ejemplo, a día de hoy en Tezos. Pero también es cierto que si no se empieza a ver iniciativas de estas características en nuevas blockchain, tampoco va a haber un tirón para que los ecosistemas vayan surgiendo, con lo cual pues es una cuestión que se está viendo poco a poco. Y a nivel de riesgo, nosotros, en la medida en que lo estamos haciendo trabajando con un determinado regulador, efectivamente tenemos que tener cuidado de que en la tecnología por la que estemos apostando confiemos lo suficiente como para asumir ese riesgo nosotros también. Okay. Sí, yo ahí suscribo lo que ha dicho y además enlazando con lo que ha contestado antes, en tanto en cuanto uno asume la responsabilidad de lo que está haciendo. Las blockchains son tecnologías, se puede usar una u otra, una más experimental o menos. El tema es prever los problemas que uno puede tener en cada una de ellas y cómo darle solución. El ejemplo muy sencillo, que es lo que estamos haciendo, todos los que estamos con securities en el mercado, es por ejemplo un sistema muy sencillo de whitelist, que es lo que básicamente se estila. ¿Por qué? Pues tú no puedes crear un token que se pueda transmitir de mano en mano y no saber quién es el titular real y que la gente lo puede utilizar para blanquear. Un whitelist lo puedes montar en Ethereum, lo puedes montar en Neo o en la tecnología que uno quiera. El tema es saber que cuando uno desarrolla, tomar medidas para qué ocurre si la blockchain deja de funcionar. Tengo un sistema de respaldo, de backup para poder hacerlo correr en otra, por ejemplo, y moverme de una blockchain a otra, o incluso salir de blockchain si fuese necesario. Imagínate qué pasa cuando alguien pierde sus claves, pierde las acciones de una compañía, no tiene sentido. Tiene que haber un mecanismo para bloquear el token que se ha perdido y poder entregarle a su verdadero titular su token. Son medidas que al final no dependen tanto de qué blockchain estamos usando, pero por supuesto a la hora de elegir qué tecnología usamos nos tiene que permitir prever ese tipo de problemas que podemos esperar, ¿no? Entonces yo creo que no hay que ver las tecnologías como parte de la regulación de esta me la permite la ley, esta no, sino es aplicar ni siquiera la regulación, sino el sentido común, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, teniendo en cuenta que este mecanismo de financiación se puede utilizar por cualquier industria o por cualquier empresa, vimos un proyecto de tokens inmobiliarios. ¿Cuál creen que es la principal industria o cuáles son las principales industrias que se van a ver beneficiadas de este nuevo mecanismo de financiación? Bueno, te contesto a la inversa. Yo creo que donde más lejos lo vamos a ver son las emisiones gigantes, donde ya hay un ecosistema creado para tal cosa. Creo que va a llegar hasta ahí cuando se demuestre el ahorro en costes, se demuestre la escalabilidad y que no hay problemas técnicos. Por otra parte, te vuelvo a contestar en negativo. Creo que las startups sobre papel para hacer STOs es muy difícil de verlas porque al final un inversor retail es muy difícil que vea beneficio, salvo que diversifique mucho, y un retail no suele tener dinero para diversificar demasiado, ¿no? Entonces, a mí personalmente me suelen gustar los modelos de scale-ups o startups que ya han dejado de serlo. Me gustan las empresas que tienen un cash flow bastante saneado y me gustan bastante los productos de deuda porque son bastante más sencillos de entender. Un proyecto que tiene un track record de X tiempo, podemos analizar su flujo de caja de forma relativamente sencilla y sabemos que si estamos comprando un cupón al 8%, si entendemos el riesgo que tenemos, pero me va a entrar un 8% anual, pues me puedo salir de lo que me puede estar ofreciendo un banco, que puede ser pues unos intereses que ni nos interesan, ¿no? Repitiendo la palabra interés. Entonces, un jugador de básquet, pero hay un problema real en la economía y es que las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al mercado de capitales porque pues eso es para las grandes y a veces se les dificulta acceder a bancos. ¿Creen que los STOs pueden ser una alternativa para una persona que tiene un gimnasio y quiere montar el segundo y quiere financiarlo con deuda? ¿O para empresas, la señora que tiene una pastelería y tiene de pronto 2 sedes y quiere montar la tercera? ¿O eso estamos muy lejos de eso? Una pregunta complicada. Si digo la verdad, no lo sé. O sea, el problema es que yo creo que en este caso el aspecto tecnológico es que puede hacer que ese tipo de propuestas sean mucho más eficientes a nivel de costes, es decir, que le resulte más barato ese tipo de mecanismo a quien está intentando conseguir la financiación. Pero si el objetivo último es el conseguir la financiación, en la práctica eso va a depender de la capacidad que vaya a tener de llegar esa propuesta a potenciales inversores y de transmitirla de una manera que les resulte atractivo y ellos quieran invertir. Y me cuesta pensar que alguien que no consigue dinero en el barrio para ampliar un gimnasio lo va a hacer porque lo voy a conseguir hacer a través de una STO. Eventualmente también puede depender de la aparición de grandes marketplaces de emisión primaria en la que este tipo de pequeños proyectos se puedan agregar, se puedan exponer más a gente
haya más volumen y realmente se pueda llegar a conseguir, pero a día de hoy, desde luego, yo no lo recomendaría como solución para ese tipo, igual que no lo estamos recomendando para una empresa de nueva formación, sino que tiene que ser una startup que esté en un nivel ya de adicional, porque cuando estás buscando ese tipo de soporte no estás solamente buscando, en el caso de una startup, la financiación, sino también los servicios adicionales que te puede dar un venture capital a nivel de ayudarte al crecimiento. Pues en el modelo de una empresa pequeña de barrio, yo creo que eso se ve incluso incrementado a peor. Yo no lo recomendaría de día de hoy como mecanismo de crecimiento. Perfecto. O sea, no en el corto plazo, porque no en el mediano. Sí, yo no tengo mucho que añadir, estoy bastante de acuerdo. Creo que es algo que se acaba ocurriendo, pasar orgánicamente porque alguien dé con la tecla de la forma de comercializar esto de forma masiva, pero que llegada, pues, o sea, imaginaos que os están ofreciendo invertir en un gimnasio de Tailandia que tiene un track record según la página brutal, pero realmente yo no invertiría desde aquí de España en un gimnasio de Tailandia, buscaría otras alternativas, ¿no? O sea, o de Murcia, me da igual, no hace falta que esté tan lejos. De mi barrio me lo podría plantear, pero con un flyer creo que es más efectivo y te va a costar imprimir un trozo de papel, ¿no? Y firmar un contrato en papel, te va a costar la tinta y sí, también. Pero bueno, un chiringuito en Málaga, eso igual me lo planteo. Pero bueno, la verdad que en principio bueno, nada que añadir. Yo creo que eso es algo que alguien dé con la tecla de encontrar una buena forma de auditar en masa proyectos que, oye, que ya encuentran récord, están creciendo y consiga llevarlo a muchos inversores. Veo muy difícil que eso ocurra en el corto y en el medio plazo. Y bueno, no quiero decir en el largo porque ya me pillo los dedos. Bueno, muy bien. Vamos a abrir el espacio a preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta, miro a Jesús porque normalmente hay preguntas por este lado. Yo aquí tendría una pregunta sobre todo importante, que es, hay ahora mismo, como digamos, bolsas de mercados en general alrededor de todo el mundo que empiezan a hacer algún tipo de iniciativa en este sentido, un poquito de emisión. ¿Cómo veis? Aunque todavía están como digamos muy lejos de sí, ¿no? De la bolsa del Nasdaq, por ejemplo, incluso los mercados. O sea, ¿cómo veis realmente, o qué pensáis que papel van a tener ese tipo de, van a seguir teniendo ese monopolio o no van a, o sea, ¿cómo pensáis? Porque ellos tienen la liquidez a día de hoy, tienen un poco la garantía, empiezan a haber algunos proyectos de este tipo, pero no les veo tecnológicamente tan avanzados. Yo creo, como dices, la concentración en un único mercado favorece mucho la liquidez y es positivo ese nivel de escala. Pero yo creo que precisamente la simplificación que puede provocar la tecnología y las eficiencias asociadas con blockchain creo que van a generar un modelo en el que van a empezar a surgir muchos mercados alternativos, con lo cual creo que va a favorecer la innovación en términos de distintos mecanismos de negociación, pero que va a perjudicar a la liquidez, salvo que también se identifiquen, que yo creo que tecnológicamente habrá soluciones, la manera de compartir pools de liquidez entre estos distintos mercados. Y entonces va a haber un proceso de expansión y luego creo que va a haber un proceso de concentración. Y un único mercado, pero yo creo que sí a especialización, es decir, que de repente van a empezar a surgir mercados especializados en determinados verticales y no va a haber un único lugar en el que negociar este tipo de activos en general, pero sí sitios muy enfocados en activos más alternativos, activos más vinculados a real estate, activos más vinculados a negociación de empresas de más early stage y que se especialicen en ser capaz de perfilar mejor este tipo de activos en función de lo que es relevante para cada una de esas industrias, para determinar lo que va a ser el crecimiento futuro de ese activo, que es distinto por industria, y concentrar la liquidez, pero verticalmente, no en un único sitio. Yo lo que haría aquí es una comparativa con lo que ha pasado con las criptomonedas desde el principio. O sea, yo llevo aquí viendo barbaridades desde 2011, de los MTGOX, etcétera, y decían, bueno, esto es un mercado que a futuro puede ser billonario, y lo que hemos visto al final es no bancos montando directamente sus cosas. Eso está empezando a pasar ahora, es invirtiendo tímidamente, pues BBVA a través de Propel, en Coinbase, etcétera, hasta que se convierte en un bicho.
con Coinbase, ¿qué puede pasar? Que se siga creciendo y se siga convirtiendo en un monstruo enorme, y con eso te digo, el resto de exchange del mismo tamaño, que lo adquiera una empresa tecnológica, pues tipo un Facebook de turno, y más ahora con las aguas que corren, o que un banco tipo BBVA o quien sea decida absorberlo. Yo creo que con estos mercados va a pasar igual. Primero, porque un Nasdaq de turno no va a cambiar todo su modelo de negocio, que ya le funciona, que ya la de rentabilidad, que son enormes en lo que están haciendo, arriesgar todo su negocio por una cosa totalmente nueva. Les será más fácil absorberlo cuando tengan un tamaño medio y casi te diría que muy grande, ¿no? Entonces yo creo que la tendencia va a ir más por ahí. Va a acabar ocurriendo, no van a dejar este trozo del pastel, pero van a ir metiéndose poco a poco. Yo no creo que vaya una entrada masiva de los BMEs, Nasdaq, tal de turno, a entrar aquí a saco. Esa es mi opinión. Ok, bueno, yo conectando con esa pregunta, les quiero preguntar, ¿creen que esto va a ser todo interoperable? ¿Creen que si yo, por ejemplo, emito un token con EcoFunding, lo va a poder negociar en unos mercados distintos, y si de pronto lo emito una que quiere negociarlo en el mercado secundario, pero no tiene Ethereum, sino Tesos, ¿creen que eso va a ser interoperable o no lo ven así? Bueno, yo la interoperabilidad, al final hay que quedarse en un término medio. La gente, se lleva hablando de interoperabilidad de blockchains desde que había más de una, y parcialmente hay proyectos súper interesantes haciendo cosas encima, pero tampoco todo lo contrario, ¿no? De que van a ser cosas estancas. Al final yo creo que, como se pueden hacer cosas parcialmente centralizadas, yo puedo coger un token aquí, bloquearlo y tal. De hecho, sin ir más lejos, cómo están creándose los mercados secundarios de security token. No son exchanges descentralizados con compliance. Lo que están haciendo es, cojo todos los tokens, los bloqueo, replico el sistema totalmente tradicional de bolsa, funcionas igual, y cuando quiero salir lo desbloqueo y te lo doy. En ese sentido es muy fácil hacerlo con blockchain, pues lo está centralizando. Entonces interoperabilidad la va a haber y va a haber, pero simplemente creo que va a haber en principio puntos de centralización y no pasa nada. Sí, al final el modelo de interoperabilidad te lo puede gestionar el mercado secundario. Si el mercado secundario está operando con múltiples blockchain por detrás, ya te pueden gestionar las transacciones directamente sobre eso, pero yo no creo que sea una cuestión que se vaya a resolver a nivel de inversor individual, sino con puntos de conexión entre distintas soluciones. Okay. Muy bien. ¿Más preguntas del público? Yo llevo esto por allá. No, en absoluto. Oye, que yo estoy muy a favor de las criptomonedas. No, en absoluto. En vuestra experiencia, ¿estáis viendo que en los STO el precio que se paga es igual o superior al instrumento financiero equivalente? Me explico. Un STO en el que se emitan acciones, cuando tú como inversor inviertes en una STO, estás asumiendo una serie de riesgos, los habéis mencionado, tecnológico y regulatorio, que no asumes cuando inviertes en acciones de una compañía del IBEX. Entonces, si el mercado financiero funcionara bien, que no, debería haber una rentabilidad mayor porque el riesgo es mayor. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Tenéis alguna opinión? ¿No lo habéis pensado? Mi opinión personal es que, aunque esto potencia la liquidez, como todavía está arrancando y hay falta de ella, se tienen que encontrar la oferta y la demanda. Sin ir más lejos, ya conoces el ecosistema startup. ¿Qué valoración se pone así en una startup cuando sale al mercado? Entonces, yo lo que sí que estoy viendo que la gente viene con muchísimos humos al salir y luego al final o recula hacia atrás y baja. Entonces, yo creo que al final, en cuanto empieza a haber volumen de mercado, se van a encontrar mejor la oferta y la demanda. Creo que sí que hay mucha gente que viene con expectativas, y se veía sobre todo en la startup sobre papel, ¿no? Que todo vale muchísimo. No, pues yo estoy valorado en pre-money 5 millones. Y pues si todavía no tienes ni producto y no tienes clientes, ¿no? Entonces, yo creo que el mismo juego, si te vas a startup, el mismo juego de las startups de toda la vida. Por eso me gusta también mucho el modelo de deuda, porque valorar un producto de deuda para mí, personalmente, es mucho más fácil que valorar un modelo de equity, si eres capaz de leer o entender bien la empresa. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que hay es mucha disociación, el precio de salida que se pone la gente siempre está sobrevaluado desde mi punto de vista. Sí, fundamentalmente el tipo de activos que estamos viendo son activos más alternativos, con lo cual como tal tienen más riesgo, pero también se espera que tengan más rentabilidad. Entonces se va con esa expectativa de mayor precio, pero luego en el secundario, el que hay, pues te das cuenta de si es tan así o no es real la situación. Los múltiplos que estamos viendo, pues yo que sé, de Blockchain Capital está en 2 y pico, pero por ejemplo en otros se pueden ver negociaciones que están por debajo del NAV en fondos de inversión. ¿Qué dices tú? Pues no se está creyendo el mercado la valoración del NAV en ese caso. Bueno, pues puedo añadir una parte, aunque no sea yo creo que aquí también, yo que invierto en startups,
hay un riesgo tecnológico que estoy de acuerdo contigo, que hay que asumir y que eso debería penalizar o debería exigir más, de alguna manera, una mayor rentabilidad, pero yo, cuando emitimos una startup aquí en España, tienes también una liquidez tan poco, o sea, tan ínfima, y proyectos también tan locales, que yo, a nosotros aquí los exits que hemos tenido han sido 12 años, y a lo mejor hemos tenido los éxitos de más éxito, a lo mejor son por 20, hemos llegado a tener un por 100, pero es muy poco habitual, hemos tenido un por 20. Entonces, cuando te enfrentas a un mercado donde tienes una liquidez, hay ya un premio, o sea, eso te favorece, o sea, tú puedes exigir pagar menos por tener esa liquidez, o sea, que eso yo creo que eso te da un... Y luego como estás en proyectos que son internacionales, o sea, el hecho de acceder a proyectos con más capacidad de potencial, o que creo que también son o mejor financiados, porque también en general están siendo mejor financiados, le dan más rentabilidad. Entonces, desde el punto de vista de inversor, no está tan claro que tienes que seguir más. O sea, tiene una serie de ventajas también que yo creo que para un inversor, o sea, el hecho, por ejemplo, de invertir en un Ethereum o en un proyecto de este tipo, que te da una liquidez casi a los 2 años con un por muchos mil, yo en startup eso no lo he visto nunca. ¿Alguna otra pregunta? Anímense, que esta es la última oportunidad que tienen. ¿Cuándo van a tener estos dos no voy juntos? a morir, como dice aquí. A mí esto de las STO me recuerda mucho a cuando empezaron a salir los crowdfunding. Lo que pasa es que aquí se aporta una parte que dicen que puedes conseguir liquidez en unos mercados que todavía no están. El crowdfunding tampoco ha llegado a arrancar. ¿Vosotros por qué creéis que este tipo de cosas, aparte de la falta de liquidez y de confianza, esto no termina de arrancar ni crowdfunding, ni STO, ni en ningún mercado en concreto? Yo lo que opino aquí, y estoy de acuerdo contigo, para mí esto es como el segundo intento del crowdfunding. Para mí el gran problema que ha tenido el crowdfunding, y yo creo que tú eres el que más lo ha vivido en sus carnes, ha sido el regulatorio. Las regulaciones que se implantaron para el crowdfunding fueron tan locales, es decir, país por país, que ni siquiera en la Unión Europea, que todo es súper homogéneo, todos son directivas, todos son transposiciones, al final era la guerra de cada pueblo. Entonces, sí, se consiguió hacer emisiones, pero con una ley que ni siquiera estaba pensada para los proyectos que estaban saliendo. O sea, hablar con la gente de crowd inmobiliario que hubieron al principio, pues la ley no estaba hecha para ellos, ni siquiera les encajaba y querían salirse de la ley porque tal. Entonces yo creo que ahí el problema fue sobre todo regulatorio, que quisieron regular antes de tiempo. Lo que está tratando de crear soluciones encima y como lo he dicho antes, la potencial liquidez que se puede tener. ¿Por qué? Porque es fácil montar mercados para esto y porque gracias a Dios, aunque tiene más barreras de entrada, nos estamos yendo por las normativas de mercado de valores que son más comunes, más homogéneas, que sacando unas normativas de Frankenstein específicas en cada jurisdicción. Yo creo que Jesús seguro que tiene algo que añadir. Cuando hablamos de éxito en crowdfunding, no sé cómo se puede medir éxito en crowdfunding, pero yo únicamente por poner un par de datos diría Revolut, una empresa que se ha invertido a través de Crowdcube, ¿vale? Que ha sido uno de los unicornios a día de hoy. No sé cuántas empresas se puede invertir en esa fase en mercados. Mirad que lo que ha salido últimamente en bolsa ha sido Uber, Lyft, tal, o sea, todo lo que ha salido en mercados últimamente, el valor premercado, o sea, postmercado ha sido casi muy poquito. Bnext, no sé si habéis visto en España, financiación de 1 millón de euros, no, 2 millones de libras. 3 millones de libras. 3 millones de libras, pero creo que fue 1 millón de libras en una hora, 3 horas. O sea que yo creo que cuando hablamos de éxito de crowdfunding, para mí tiene mucho más potencial que de vosotros, pero creo que crowdfunding ya es un éxito, pero siempre tiene que haber un buen producto. O sea que yo creo que si te pones un Ferrari, como si digamos, a 5.000 euros en crowdfunding, a día de hoy mucha gente podrá acceder a ello. O sea que creo que lo que hace falta es que más gente utilice estos mercados, ¿no? Totalmente de acuerdo, y además yo creo que otra de las cuestiones es que otra vez depende de la solidez del proyecto y de la madurez del proyecto el acceder a determinados mecanismos de financiación, y el problema está en que crowdfunding, en función de cómo se abra, da más tendencia a que se presenten proyectos también menos fuertes. Una empresa que tiene capacidad de captar fondos directamente a través de Venture Capital, pues no se plantea hacer un crowdfunding y va directamente al Venture Capital, lo que facilita, por ejemplo, una tecnología como la de Security Token Offering, o en
general el concepto de tokenización de activos financieros es que empiecen los propios venture capital o los participantes en determinados fondos de inversión a requerir que, oye, yo quiero invertir en esto, pero yo quiero que esté tokenizado, porque yo quiero tener la posibilidad de salir antes, yo quiero pues, la posibilidad de tener liquidez antes, y que por tanto no sea tanto una alternativa al mecanismo de captación inicial de financiación, que en el fondo va a seguir viniendo a lo mejor de venture capital o de posiciones más fuertes para los proyectos más atractivos, pero que la tokenización se empiece a convertir en un requisito para también dar más liquidez, más flexibilidad a la gestión de esos fondos. Sí, yo lo que veo aquí también un poco es que el crowdfunding va de cero hacia arriba y las STOs han ido de las salidas a bolsa hacia abajo. Es decir, la mayoría de proyectos, y obviamente siempre hay excepción, y Revolut es una de ellas, son proyectos recién salidos del horno, ¿no? Y de hecho, el volumen que hay en Kickstarter, pues ni siquiera es equity, tú inviertes, precompras productos y tal, ¿no? Y es un poco el ecosistema que se ve. Sin embargo, lo que creo que permiten las STOs, de hecho, es ponerle otro tipo de ruedas al mismo vehículo, que son títulos financieros regulados por la ley de mercado de valores de cada país. Entonces, lo que hemos hecho es permitir que en lugar de que sea un juego de ronda A, ronda B, ronda C, tal, salgo a bolsa y ya no valgo nada más, o sea, no hay expectativa de upside, ya cuando sale a bolsa y el retail se lo traga, es bajar mucho antes la posibilidad de obtener liquidez en todas esas rondas, porque al final lo que decía antes Jesús, si yo para poder tener liquidez desde una ronda A tengo que esperar a la B y de la B a la C sucesivamente, es el juego de la silla, va a haber alguien que se quede, normalmente el juego de la silla acaba en la bolsa, lo que estamos haciendo es que haya sillas para más gente, ¿no? Es un poco por hacer un símil. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de terminar, se habló mucho de regulación y voy a aprovechar aquí porque con GBA, con Government Blockchain Association, vamos a hacer un evento enfocado en regulación de criptoactivos. Va a ser en enero, aquí en CryptoPlaza, obviamente. Todavía no hemos definido la fecha, pero los invito de una vez para que estén pendientes en el meetup de GBA. Y por último, bueno, ¿cómo hace la gente que quiere saber más de los proyectos de ustedes? Si quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, a Securitize se la puedo contactar a través de la web en securitize.io, que es nuestra web, o si buscas Securitize en Google salimos relativamente pronto, no es muy problemático. Y a mí, por ejemplo, pues me podéis encontrar también en Twitter como J Serna, Jorge Serna, pues soy J Serna, pues ahí me tenéis fichado y para lo que sea me podéis contactar. O en CryptoPlaza. En CryptoPlaza, y aquí físicamente, aquí efectivamente. Yo tengo despacho ahí, con lo cual, pues bueno, si os pasáis por aquí, nos tomamos un café. Bueno, nosotros igual, pero en la web de Ecofunding. Básicamente, bueno, la página web, en Twitter @Ecofunding, o mi Twitter es @agomezdelacruz, que es mi apellido. Y físicamente estamos en el Centro de Innovación de BVA. Bueno, entonces ahora les pido un aplauso, por favor, para los ponentes. Y muchas gracias por acompañarnos. Ahora nos vamos a estar un tiempo por si quieren conversar con ellos, tienen algunas preguntas. Era la última oportunidad. ¿Tarde? Bueno, pero vamos, ha estado bien. ¿Está bien? Sí, está bien, buen público. Sí, me gusta lo de las 8 ventajas que hay. ¿Cómo estás? ¿Estás aquí ubicado ahora? Sí. Todavía no. Chao. Pero no clavan aún. ¿Cómo pago esto ahora? Un segundo, yo apago esto. Sí, es la primera vez que hago uno de estos en vivo. Creo que ya como